No se olviden, chicos, si tienen cualquier duda, no duden en preguntar, levantar la mano, porque el tema que vamos a avanzar ahora es muy importante que ustedes lo sepan, pues se pregunta bastante en su examen. ¿Ok? Vamos a darle, chicos. Bien. Muy bien. Entonces, chicos, solamente para hacerles recuerdo de que no se tienen que olvidar, fíjense que habíamos hablado del aparato reproductor masculino, es el nuevo tema o la nueva unidad que vamos a ver. Vamos a estudiar nosotros los testículos, ya como un órgano aparte, porque yo les había dicho que existen unas estructuras que nosotros denominamos las gónadas, ¿no? Las gónadas, no se olviden, chicos, que son aquellos órganos sexuales encargados de la producción de las células sexuales, ¿no? Los espermatozoides y los ovarios. ¿Cuáles son las dos gónadas más importantes? En el hombre son los testículos, en la mujer son los ovarios. Entonces siempre los estudiamos de manera aparte. Luego se estudia las vías espermáticas, que no se olviden cuál es la primera pregunta que les voy a hacer para... No que yo les voy a hacer, ¿no? Puede ser que yo se las haga, pero de que el doctor fija les va a hacer. No se olviden, cuando nosotros hablamos de las vías espermáticas, no se olviden qué son las vías espermáticas. Las vías espermáticas son, ¿ya?, conductos por donde se mueven los espermatozoides, ¿ok? Y el líquido seminal, ¿no? La vía espermática, ¿no? Por eso dice vías. Vías quiere decir conductos, y espermática, bueno, los espermatozoides, ¿no? Conductos por donde se mueven o se movilizan o se conducen, si quieren, los espermatozoides, y también el líquido seminal, que es bastante importante para la supervivencia del espermatozoide una vez haya sido liberado, ¿no? Ahora, no se olviden que siempre se pregunta, ¿cuál es la primera porción de la vía espermática? O sea, ¿dónde comienza la vía espermática? En el túbulo seminífero, no se olviden. Es la primera porción. Luego, ¿qué le sigue? Ya ustedes ya saben esta historia. Es pregunta de examen. Le sigue el túbulo recto. Luego le sigue la red de Haller. Luego de la red de Haller le siguen los conductillos eferentes. Luego de los conductillos eferentes vendría lo que sería el epidídimo, que el epidídimo, no se olviden, cabeza, cuello, cola. Luego de esto, que viene el conducto deferente. Luego del conducto deferente, por fin viene la última parte, ya se llama conducto eyaculador, si quieren lo pueden llamar. ¿Ok? ¿Y cuáles son todas estas partes, Mauricio? Bueno, ahí lo tienen. Esto es pregunta de examen. En este orden, en esta secuencia, lo tienen que decir, chicos. ¿Ok? No se olviden. Este es el orden o la secuencia en la que tienen que decir. Es primera pregunta que les estoy diciendo. La primera es cuál es la primera porción de las vías espermáticas, y la segunda que me escriban en orden cómo va esa vía espermática, de lo más chiquito hasta lo más grande. ¿Ok? Muy bien. Entonces esto lo dejamos a un ladito, y fíjense, chicos, que en el testículo están los túbulos seminíferos, los tubos rectos, la red de Haller, conductillos eferentes, luego viene el epidídimo, cabeza, cuerpo, cola, y luego el conducto deferente. Conducto deferente viene, y el punto en el cual la vesícula seminal conecta con el conducto deferente, ya tenemos el conducto eyaculador, ya se transforma en un conducto eyaculador, ¿no? Con esto termina. ¿Ok? Luego, y dijimos que íbamos a estudiar las glándulas sexuales anexas, vale decir la próstata, este que está aquí chiquitito, vale decir también la glándula de Cowper, ¿ya? O bulbo uretral, y la vesícula seminal, que es la que se encarga de producir y secretar el líquido seminal. Y por último vamos a dar
algunas visiones generales del órgano copulador del hombre, ¿no? Que es el pene. Con eso terminaríamos de estudiar el aparato reproductor. Lo que me interesa bastante, chicos, que es que ustedes sepan la estructura del testículo, los túbulos seminíferos, espermatogénesis. Ahorita lo vamos a ver. Entonces eso era para hacer recuerdo. Y eso es lo que habíamos visto en la siguiente diapositiva, chicos. En la siguiente diapositiva eso es lo que habíamos visto. Habíamos visto en la anterior clase como acá teníamos el testículo y fuimos describiendo todos estos túbulos de los más pequeños hasta los más grandes, ¿no? Entonces no se olviden que los testículos son órganos ovoides, ¿ya? Órganos extrapélvicos fuera de la cavidad abdominal, sí o sí tienen que estar fuera porque necesitan una temperatura un poquito más baja que la temperatura corporal para que se desarrollen los espermatozoides. Y están dentro de un saco que es el escroto. ¿Cuáles son las dos funciones? No se olviden. Eso lo habíamos visto en la anterior clase, qué significan estas dos funciones. Y acá yo les había mostrado un testículo, acá un túbulo seminífero. Sacamos un pedacito de un túbulo seminífero, lo habíamos cortado y como todo túbulo, imagínense que es como si fuera, imagínense que es como si fuera una manguera. Entonces vos cortás y vas a ver que esta manguera, este túbulo seminífero, tiene una luz y una pared. Y aquí está, chicos, fíjense. Esto de blanco viene a ser la luz, ¿ok? Esto es la luz, ¿ya? Y la pared es todo esto que está por fuera, ¿ya? Esa es la pared. La luz, también denominada lumen, ¿ok? Muy bien. Ahora, segunda pregunta de examen que les voy a dar. Anótense estas preguntas de examen que les estoy diciendo. ¿Cómo se llama aquellas dos poblaciones de células que se encuentran formando la pared del túbulo seminífero? ¿Cuáles son esos dos tipos de células que me forman qué? La pared del túbulo seminífero. ¿Ya? Ok. Para responder esa pregunta hay que preguntarse lo siguiente. La pared del túbulo seminífero, estimados amigos, fíjense, la pared del túbulo seminífero está formada, no se olviden, pared del túbulo seminífero formada por dos estructuras. La primera se denomina epitelio seminífero, que está acá con un cuadrito negro. Es todo esto que es donde están las células hacia arriba, todo lo que está por arriba de esta membrana roja de acá, todo esto que está por acá. Y el segundo componente es lo que está por debajito, que es esto de acá, la lámina propia. Lámina propia o también denominada túnica propia. Entonces, tenemos que la pared del túbulo seminífero está formada por un epitelio seminífero y una lámina o túnica propia. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué significa epitelio seminífero? Yo les había dicho en la anterior clase. No se olviden que el término epitelio significa tejido epitelial. ¿Y qué es el tejido epitelial? Son varias células que se encuentran una al lado de las otras, ¿ya? Y se encuentran muy unidas entre sí y forman como una barrera. El claro ejemplo, fíjense chicos aquí, miren, vean, este es el claro ejemplo, miren, este es el epitelio seminífero, chicos, fíjense, esto es un tejido epitelial, fíjense, son células, miren, acá hay una célula, otra, esta es una célula grandota, acá hay otra, son células que están una al lado de las otras, unidas, bien pegaditas. Esto es un tejido epitelial. Esa es la característica que define un tejido epitelial, ¿ya? El tejido epitelial está conformado por varias células que se encuentran bien agrupaditas y bien unidas una al lado de las otras y forman como una especie de barrera, ¿ya? O una pared, ¿ya? Eso es importante, chicos, ¿ya? Y fíjense cómo los epitelios siempre están tapizando. En este caso, este epitelio está tapizando el túbulo seminífero, o sea, lo está recubriendo, ¿no? Ahí está el lumen. ¿Ok? Muy bien. Y en este epitelio seminífero les había dicho que habían dos tipos de células. Ahí está, ahí va mi pregunta.
¿Cuáles son esas dos células principales que componen el epitelio seminífero? Esa es una pregunta bastante usual que se hace. Dos tipos de células que me componen el epitelio seminífero. Una pregunta bastante usual que van a realizar. Y son la célula de Sertoli y la célula espermatogénica. ¿Ok? No se olviden, y eso es lo que vamos a estudiar en la siguiente diapositiva. Esto vamos a estudiar. Nos habíamos quedado aquí, amigos, fíjense. Ahí. Entonces, estructura del túbulo seminífero. ¿Se recuerdan que el túbulo seminífero, acá lo tienen el testículo? Este es la cabeza del epidídimo, este es el cuerpo, este es la cola y el conducto de frente. Miren de bonito este dibujo. Parece como las circunvoluciones del cerebro, ¿no? Interesante, ¿no? Pero en realidad, yo les había dicho a ustedes, chicos, que ¿qué es el epidídimo? El epidídimo no es nada más que un conducto larguito que está muy enrollado, les había dicho. ¿Se recuerdan? Eso les dije en la anterior clase. Entonces, sacamos un túbulo seminífero, le hacemos un corte y ¿qué tenemos, chicos? Esto tenemos, ¿no ven? Ahora, en el túbulo seminífero directamente yo me ubico. ¿Qué tengo? Uno, este espacio blanco que se denomina la luz o el lumen, es la luz, ¿ok? Chicos, todo órgano hueco siempre tiene una luz o un lumen, ¿ya? Por ejemplo, el estómago es un órgano hueco, el intestino delgado es un órgano hueco, el intestino grueso es un órgano hueco, el esófago es un órgano hueco, la tráquea es un órgano hueco, los bronquios son órganos huecos, ¿ya? Todo lo que comunica con el exterior, órganos huecos, es decir, siempre tienen un lumen o una luz, ¿ok? Este es el conducto deferente. Muy bien, diré el túbulo seminífero. Tiene su luz y la pared del túbulo seminífero. ¿Cómo está formada esa pared del túbulo seminífero? Por un epitelio seminífero. Acá fíjense lo que les estoy mostrando de color rojo. Les estoy diciendo, toda esta pared, toda la pared del túbulo seminífero está formada por dos cosas. El epitelio seminífero y lo que está debajito se llama la lámina o túnica propia. Y eso es lo que vamos a describir en esta diapositiva. ¿Ok? Chicos, ¿cómo se llamaban los dos principales tipos de célula que me forma el epitelio seminífero? ¿Se recuerda? Son las células espermatogénicas y las células de Sertoli, ¿no? Eso es siempre pregunta típica de examen, ¿no? Ahí tienen epitelio seminífero, los dos tipos de células. Esas son células de Leydig que ya las vamos a analizar dentro de un ratito y la lámina propia. No se olviden, lámina propia y epitelio seminífero me forman toda la pared del túbulo seminífero. Pero el epitelio seminífero está formado por dos tipos de células principalmente. Y es lo que vamos a dibujar ahorita. Esta imagen de color roja, este círculo, lo voy a dibujar acá grande. ¿Ya? Muy bien. Ok. No se olviden chicos, que el epitelio seminífero está formado por dos células principalmente, ¿no? Las células de Sertoli y las células espermatogénicas. Las de Sertoli, chicos, ¿cómo las diferencio? Las células de Sertoli tienen otro nombre. También se llaman células de sostén o también denominadas células sustentaculares, ¿ya? Se llaman de sostén porque su principal función, chicos, ¿cuál va a ser? Va a ser la de dar sostén, es decir, dar protección ¿a quién? A las otras células que me forman el epitelio seminífero, que son las células espermatogénicas. Entonces, Mauricio, ¿por qué se llaman las células de Sertoli también células de sostén o sustentaculares? Porque brindan protección al otro grupo de células que son las espermatogénicas. Son como sus guardianes, ¿ya? Entonces, acá la ven. ¿Cómo las identifico? Porque son células que son grandes, fíjense. Son células que son cilíndricas.
Cilíndricas quiere decir que predomina lo alto, ¿ya? Que lo ancho. Son células cilíndricas, células grandes, ¿ok? Y aparte, acá les dibujo sus núcleos enseguida, ahí está. Esos son sus núcleos. Y ahí está la célula. Células cilíndricas, grandes. Y la característica que más que va a ser lo más importante de la célula de Sertoli, va a ser que ella tiene prolongaciones. Emite prolongaciones del citoplasma, ¿ya? Son como unos bracitos, unas prolongaciones del citoplasma. Estas prolongaciones, chicos, pueden ser laterales, ¿ok? O pueden ser apicales. El término apical significa lo más superior, lo más arriba. Digamos, esta es la célula cilíndrica. En la parte más superior o apical también tiene prolongaciones, ¿ok? Pero, en realidad, chicos, yo les voy a decir el verdadero término. El término de cuando ustedes escuchen apical, ya cuando ustedes estén llevando histología, cuando le dicen, esta es la región apical de la célula. ¿A qué se refiere? A la región que está más próxima a la luz del conducto o del órgano, si quieren. Eso es la región apical. Aquí donde está mi puntero probablemente va a estar la luz del túbulo seminífero. ¿Ok? Fíjense, si yo les estoy dibujando esto, chicos, miren, esto les estoy dibujando. Por ende, acá está la luz, es decir, coincide con esto. Entonces, la región apical lo que está más próximo a la luz. Eso quédense por términos de histología. En anatomía, pero es la parte más superior, digamos, más alta. Eso es apical. ¿Ya? Ahí están las células de Sertoli. Características. Son células bastante grandes, cilíndricas, con núcleos prominentes y lo más importante, tienen prolongaciones laterales y apicales. Estas prolongaciones se dice que están como que rodeando o están abrazando al otro grupo de células del túbulo seminífero que se llaman espermatogénicas. ¿Ya? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué se llaman células espermatogénicas? Su mismo nombre lo dice, células espermatogénicas. Génicas viene de genes, o sea, de formación. Espermato viene de espermatozoide. O sea, las células espermatogénicas, ¿ya? Son aquellas células que al diferenciarse van a dar lugar a los espermatozoides. Si quieren se los anoto, vamos a ver con calma. Células espermatogénicas. ¿Qué son las células espermatogénicas, chicos? Células espermatogénicas, aquellas que al diferenciarse van a dar lugar a los espermatozoides, ¿no? Por eso viene su nombre, ¿no? Células espermatogénicas, ¿no? Genes, formación, espermatozoides. Células que al diferenciarse van a dar lugar a los espermatozoides. Si quieren, ustedes llámenla como las células más inmaduras de los espermatozoides, ¿ya? El espermatozoide es como la célula madura, pero las células espermatogénicas son células inmaduras de los espermatozoides. Y aquí se las dibujo, miren chicos, ahí les dibujo una, ahí les dibujo otrita, y ahí. Fíjense chicos que las células espermatogénicas, si ustedes se dan cuenta, son en mayor cantidad, o sea que la célula que va a predominar en el epitelio seminífero siempre va a ser la célula espermatogénica, ¿ya? Estas de aquí van a dar origen a los espermatozoides cuando se diferencien, ¿está bien? Pero las células de Sertoli son, o células sustentaculares, están en pequeña cantidad, pero igual son indispensables. ¿Ok? Muy bien. Ahí ustedes pueden ver, chicos, las células espermatogénicas. ¿Ya? Y fíjense
fíjense chicos, esto por favor quiero que nunca se olviden. Las células más maduras siempre se van a encontrar pegaditas a la luz del túbulo seminífero. Y ahí se las dibujo las células más maduras, miren. Ahí está. Siempre se encuentran pegaditas, ahí, ¿ven? Se encuentran pegaditas a la luz, ¿no ves? Se supone que esta es la luz, ¿no? Se supone que esta es la luz del túbulo seminífero y las células más maduras se ubican en la porción cercana a la luz, ¿ok? Bien. Todas estas células, chicos, estas de aquí, estas de aquí, estas y estas, todas se llaman células espermatogénicas en conjunto. O sea que si vos las querés nombrar ya en conjunto, las querés englobar, le vas a decir células espermatogénicas. ¿Por qué? Porque estas células, a medida que se van diferenciando, van escalando. A medida que se diferencian, se van aproximando cada vez más a la luz del túbulo seminífero. Se diferencian y se aproximan cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Ya? Estas células espermatogénicas yo las voy a tener en varios estadios, ¿ya? En varios estadios. ¿Qué quiere decir estadios? Quiere decir en varios puntos de maduración. Habrá células que serán un poco más inmaduras, otros ya que serán un poquito más maduras, otros más maduras todavía. Y de último, las que ya son completamente maduras son los espermatozoides. Entonces, eso es. Va desde lo más inmaduro hacia lo más maduro. En ese sentido siempre, acercándose a la región de la luz. ¿Okay? Ahora, otra cosa que se pregunta siempre es lo siguiente. Las células de Sertoli les había dicho que emiten prolongaciones laterales. Estas prolongaciones laterales me van a delimitar, entre comillas, dos compartimentos. Fíjense, les voy a mostrar. Por ejemplo, acá miren, les voy a hacer con una línea de color rojo. Aquí miren, más grande. A ver ahí. Fíjense, chicos. Ahí hay una línea que les hice. ¿Ven? Entonces, fíjense, si ustedes ven, aquí está el bracito o la prolongación de esta célula de Sertoli. Siempre les dije que las prolongaciones de las células de Sertoli se encuentran rodeando a las células espermatogénicas. Pero hay otro dato que no les he dicho, que las células de Sertoli con sus prolongaciones se comunican con las prolongaciones de otras células de Sertoli. Fíjense, una célula de Sertoli se comunica con la prolongación de la otra célula de Sertoli. Y al hacerlo, es como que estas dos células se dan la mano y se las agarran fuerte, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, esto me está dividiendo el túbulo seminífero en dos compartimientos, ¿ok? Por un lado, este compartimiento que está aquí arriba, que le vamos a denominar compartimiento 1, y este que está aquí debajito, que le denominamos compartimiento 2. ¿Se dan cuenta? Lo que está por arriba de esta línea, ¿ya? Lo que está por arriba es un compartimiento y lo que está por debajo es otro. ¿Ok? Gracias a que se forman estos pseudo compartimientos. Les digo pseudos porque no son verdaderos compartimientos, ¿no? ¿Gracias a qué? Gracias a la prolongación de las células de Sertoli en sentido lateral, que al unirse con la prolongación de otras células de Sertoli me delimitan compartimentos. Lo que está por arriba y lo que está por abajo. El compartimiento 1, es decir, el compartimiento que está, escuchen el término que les voy a decir, el compartimiento que está más pegadito a la luz se denomina el famoso compartimiento acluminal, así se escribe, el compartimento acluminal, ¿ya? Y el compartimiento
que se encuentra más abajo se denomina el compartimiento basal. De ahí tengo dos compartimientos. El compartimiento acluminal y el compartimiento basal. El compartimiento que está pegadito a la luz, acluminal. Acluminal, pegadito a la luz o cercano a la luz. Y el compartimiento basal aquí abajo, cerca de la base. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? No la diferencia, ¿cuál es la importancia de hacer esta división del epitelio seminífero en dos compartimientos? La diferencia es, no la diferencia, la importancia es que en el compartimiento acluminal, es decir, el que esté más pegadito a la luz del túbulo seminífero, se van a encontrar las células que son más maduras, ¿ya? Las células un poquito más diferenciadas. Aquí pues se encontrarán, por ejemplo, los espermatozoides, espermátides, etc. En cambio, en el compartimiento basal se encuentran las células más inmaduras. ¿Ok? Esa es la gran importancia. Compartimiento basal, las células más inmaduras, y las más diferenciadas o más maduritas están en el compartimiento acluminal, pegados o cerca a la luz. No se olviden, chicos. Cuanto más cerca una célula se encuentre a la luz del túbulo seminífero, quiere decir que está más diferenciada, más madura. No se olviden esa regla que les estoy diciendo. Es así, queridos amigos, que fíjense, ya hemos visto cómo está formado un pantallazo este epitelio seminífero, compuesto por dos células, las espermatogénicas, que son todo este conjunto de células que a medida que se van diferenciando me forman los espermatozoides, y las células de Sertoli. Ahora pasaremos a estudiar esta lámina o túnica propia, lo que hay por debajo del epitelio seminífero. Muy bien. Se dice que debajo del epitelio seminífero yo tengo algo que se denomina la túnica o lámina propia. ¿En qué consiste, chicos, la túnica o la lámina propia? ¿Ya? Esto no se van a olvidar. Esta túnica propia, acá la vamos a colocar. Esta túnica propia o lámina propia, ok, es un tejido estratificado, ¿ya? Formado por un tipo de célula especial llamada, acá lo vamos a colocar, mioide, células mioide. Ok, fíjense, la túnica propia es un tejido estratificado. ¿Qué quiere decir estratificado? El término estratificado significa que tiene varias capas. Eso quiere decir estratificado, ¿ya? Entonces, es un tejido, es decir, varias células. Ese es un tejido, ¿se recuerdan? Una agrupación de células. Una agrupación de células que forman varias capas, pero que la célula principal que me va a formar este tejido estratificado, esta lámina propia, se denomina célula mioide. Es esta de color rojo que yo les estoy dibujando aquí, ¿ya? Esta túnica propia o lámina propia también se le llama túnica propia o lámina propia. Si no, me había confundido. Esta célula mioide tiene otro nombre. También se denomina célula contráctil peritubular. Pregunta de examen. ¿Cuál es el otro nombre de la célula mioide? La célula mioide también se llama célula contráctil peritubular. ¿Por qué se llama célula contráctil peritubular? Primero, contráctil porque estas células mioides tienen la capacidad de contraerse. Y segundo, peritubular
peri, alrededor, tubular, túbulo. Es decir, que están alrededor del túbulo seminífero. Eso quiere decir peritubular. ¿Está bien? Muy bien. Ahí lo tienen. Células mioides o célula contráctil peritubular. ¿Ok? Bien. Lo interesante, chicos, es que entre medio de estas células mioides, fíjense, no sé si ustedes pueden ver, aquí entre una célula mioide y otra hay un espacio, ¿no es? Entre medio de las células mioides dice que está rellenado por fibras colágenas. ¿Qué son las fibras colágenas? Son proteínas colágenas. El colágeno es una proteína. Y cuando yo le digo fibra colágena, me refiero a un filamento proteico. Y si ustedes recuerdan que era un filamento proteico, son varias proteínas de colágeno unidas en forma de cadena. Claro que sí. Acá hay filamentos de colágeno o fibras de colágeno, si quieren acá, entre medio, que proveen resistencia y entre medio de esto. ¿Ok? Ahora, estas células mioides, chicos, ustedes cuando lean en su libro, cuando ustedes lean su libro de histología de Ross, les va a decir de que estas células tienen características, estas células de acá, chicos, estas de acá, ya, comparten características de los fibroblastos y célula muscular lisa. Bien, les explico. ¿Qué quiere decir esto, chicos, de que comparten características de los fibroblastos y la célula muscular lisa? Muy bien. Comparte características quiere decir que estas células mioides van a tener características similares. Eso quiere decir. ¿A quién? ¿Características similares de quién? De los fibroblastos. Mauricio, ¿qué son los fibroblastos? Los fibroblastos son un tipo de célula que se encarga de secretar principalmente fibras de colágeno. ¿Ya? Por eso se llaman fibroblastos. El término blastos, chicos, memorícenselo de una vez. El término blastos significa célula inmadura, secretora de matriz extracelular. Eso significa el término blastos. ¿Ok? Quiero que se queden con que célula inmadura. Les voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes vean tejido cartilaginoso, van a escuchar condroblasto y, condrocito. Cuando ustedes vean tejido óseo, van a escuchar osteoblasto y osteocito. Este término blastocito es muy común. El término blasto quiere decir célula inmadura que secreta matriz extracelular. ¿Qué quiere decir matriz extracelular, Mauricio? Lo que está por fuera de la célula. El espacio extracelular. Secreta todo lo que contiene el espacio extracelular. Y el término cito significa célula madura. Condroblasto, célula inmadura, secretora de matriz. Cito, célula madura. Y el término condro, por ejemplo, en este caso significa cartílago. Entonces sería una célula inmadura cartilaginosa. Y acá, célula madura cartilaginosa. El término osteo significa hueso. Célula inmadura del hueso, célula madura del hueso. Eso quiere decir el término blasto y cito en relación en esta oportunidad cuando se los toma en cuenta como un sufijo. Este es un sufijo, ¿no? Una terminación de una palabra, si quieren. Esta terminación blasto y cito, eso significa, chicos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, continuamos con lo que estábamos. Ahora, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que tiene características similares. Es decir, que estas células mioides comparten características de los fibroblastos.
Los fibroblastos son células que secretan fibra de colágeno, por eso se llaman fibroblastos. ¿Ok? Muy bien. Estas células mioides, ¿por qué se dice que tienen características similares a los fibroblastos? Porque se ha demostrado que estas células mioides secretan colágeno. Por eso yo les dije que entre medio de las células mioides habían fibras de colágeno. ¿Ok? Pero Mauricio, si secreta colágeno, ¿por qué simplemente no la denominamos fibroblasto? Porque la gran diferencia es que el fibroblasto solo secreta matriz extracelular, solo secreta colágeno. En cambio, esta célula mioide, aparte de secretar matriz extracelular, o sea, colágeno, aparte de eso, es una célula que se puede contraer. Y debido a que se contrae, ya nosotros no podemos decir, este es un fibroblasto. No, porque el fibroblasto no se contrae. Entonces solamente decimos que la célula mioide comparte características del fibroblasto. ¿Y cuál es esa característica que comparte? Que secreta colágeno. ¿Ya? Y por último, tiene características similares a la célula muscular lisa, porque la célula muscular lisa también se contrae. Y esta célula también se contrae. Es decir, que es una célula bastante especializada, esta célula mioides, chicos. ¿Ok? Se dice que esta célula mioide forma entre 3 a 4 capas. ¿Y cuál es su función? Su función es que cuando esta célula se contrae, va empujando al espermatozoide que está en la luz. Es como cuando vos agarrás una manguera y la presionás con tus dedos, ¿no ves? El chorrito de agua bota más fuerte, lo mismo. Estas células que están en la periferia se contraen y hacen que el espermatozoide vaya más rápido por el túbulo seminífero. Es como que apretan el túbulo seminífero. ¿Ok? Ya va a terminar, creo, Aurín, ya va a terminar.